Hola, ¿cómo están? Hoy es 13 de abril de 2020. Quiero contar otro testimonio. Es un testimonio de algo que disfruto mucho, que es su dirección como gran maestro en qué sigue en esta escuela espiritual, en esta universidad eh, espiritual cristiana. Siempre me gusta no elegir los libros a mí, porque me termino desviando a temas que no me ayudan a crecer en la relación con él, porque el enemigo es muy astuto, me conoce. En cambio, cuando le dejo la dirección a él, él muestra el libro exacto en el momento exacto que cubre las preguntas exactas. Bueno, para mi cumpleaños Jesús me había regalado un libro que estuve buscando por mucho tiempo. En un testimonio conté cómo él lo mostró en tiempo y forma, porque yo antes no lo iba a entender, tenía que leerlo justo en ese momento. Después fue mostrando otros libros, pero a partir que comenzó el grupo de oración que él dirige, empezó a mostrar muchos libros de Morris Benden. Pero había un patrón que se repetía en los libros de Morris Benden, que era Juan, Romanos y Hebreos. Todos estos libros de Morris Benden de años muy distintos citaban mucho a Juan, mucho a Romanos y mucho a Hebreos. Y empecé a ver ese patrón y empecé a sentir cosas a medida que veía ese patrón. Y lo ponía en oración y le preguntaba a Jesús si en realidad él me estaba mostrando que le dé más importancia y me focalice más en esos libros, en Juan, en Romanos y en Hebreos. John Paulien es autor del Evangelio que amamos, pero también es autor de un libro que se llama La Biblia Amplificada del Evangelio de Juan. Y hacía un tiempo en que ese libro empezaba a aparecer en la cabeza, pero de nuevo no sabía si era yo, era Jesús, era el enemigo. Entonces le pedí confirmación, porque además, cuando fui a buscar la Biblia Amplificada, también hay una Biblia Amplificada de Romanos y también hay una Biblia amplificada de Hebreos. Entonces le pedí confirmación. Jesús, siento que está siendo muy repetitivo en que profundice mucho en Juan, profundice mucho en Romanos y profundice mucho en Hebreos. Entonces por mi parte empecé a meditar a la noche Juan, a la mañana Romanos, Hebreos y luego del grupo de oración Romanos. Y fue grandemente de bendición. Pero le quería una confirmación tangible, porque así como meditaba esos libros, podía meditar otros. Y bueno, llegó un día en el cual que le había pedido la confirmación, me puse a hacer la escuela sabática ese día y para mi sorpresa, en una de las partes donde hay una pregunta y hay que leer textos, ¿qué textos había que leer? Uno de Juan, uno de Hebreos y uno de Romanos. Así que fue una confirmación muy fuerte y que hice, bueno, voy a hacer eso que me pedís. Meditaré Juan y luego de meditar la porción del texto de Juan, iré a la Biblia amplificada, meditaré Romanos y luego de meditar Romanos iré a la Biblia amplificada y haré lo mismo con Hebreos. Y no solo me pone contento que él haya confirmado, sino que me pone muy contento lo siguiente. Yo hace tiempo le había preguntado muchas cosas a Jesús, muchas cosas que a veces leo en la Biblia, sé que es lo correcto, pero yo no lo entiendo. O yo estoy no en un desacuerdo, pero me cuesta que me entre en la cabeza. Una de ellas, por ejemplo, fue hace un tiempo cuando Niquito me preguntó, papá, si está el mandamiento de no matar y Dios es un Dios de amor, ¿por qué destruyó Jericó y por qué mató a todos los animalitos? ¿Me podés explicar eso? Porque no lo entiendo. Y no solo me llenó de gozo porque digo, qué bueno que el Espíritu Santo impresiona a los niños a hacer esas preguntas, sino que dentro mío yo pensaba y no le decía nada a Niquito, pero decía, yo también me lo pregunto muchas veces, ¿qué pasó en el Antiguo Testamento? Y le traté de explicar
con mis palabras en base a lo que yo pensaba, ¿no? De que ya habían agotado la paciencia de Dios, de que ya estaban haciendo mucho mal, era una especie de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y eso fue el resultado del pecado. Pero había algo dentro mío que no me cerraba. Y yo le decía a Jesús, necesito que me respondas el tema de la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Pero bien, ¿qué es la ira de Dios? Porque no puede ser el enojo descontrolado como uno lo conoce. Necesito que me lo enseñes. Y gloria a Dios porque la Biblia amplificada de Romanos lo ha respondido ayer de una manera maravillosa y el entendimiento se ha abierto. Por otro lado, otra de las grandes dudas que yo le decía era, ¿por qué esa primera generación tenía la ventaja de verte, de pasar tiempo con vos, de tocarte? Sería mucho más fácil amarte si yo te pudiese ver, tocar, darte un abrazo y pudiéramos sentarnos a conversar y a tomar algo juntos. Y la Biblia amplificada de Juan explica justamente el hecho de que el Evangelio de Juan fue escrita para esa segunda generación que no iba a conocerlo personalmente a Jesús y que no iba a tener contacto con nadie que lo hubiese conocido de forma directa a Jesús. Así que fue llenarme de gozo por esa respuesta también. Así que en estos evangelios y en estas Biblias amplificadas se responden a muchas preguntas que le hice quizás hace mucho tiempo, que no entendía y que no compartía, pero sabía que la Biblia no estaba equivocada, que el equivocado estaba yo, era yo. Así que quiero darle gloria a Dios porque toda pregunta que le hago, me doy cuenta, algunas las responde muy rápido, a las horas, al otro día, pero otras quizás tarda meses porque uno tiene que estar preparado o porque quizás no lo escucha lo suficiente para ser llevado al texto correcto. Pero quiero contar este testimonio para su gloria, porque realmente cuando uno le pide y le es sincero, Él instruye en tiempo y forma. Bendiciones, hermanos.